Clavo un, ¿ustedes qué contestan? Escriban en el chat. ¿Clavito? Clavito, muy bien. ¿Y perro que ladra no? Muerde. Muerde. ¿Y a caballo regalado no se le mira a él? Diente. Colmillo. Oiga, venga, Colmillo. yo quiero aclarar esto. Yo no sé por qué es diente, porque mucha gente dice colmillo. Los caballos no tienen colmillo, los caballos comen pasto. Yo no entiendo por qué la gente dice colmillo, pero yo dando esta clase fue que me di cuenta que aparentemente hay un grupo de la población que dice que a caballo regalado no se le mira el colmillo. No tengo ni idea, pero es diente, señores, así se dice, listo. Y no hay mal que por bien no. Venga, muy Venga. bien, listo. Señores, eso que ustedes acaban de hacer es literalmente lo único para lo que es bueno un LLM o un modelo extenso de lenguaje o un modelo de inteligencia artificial, como nosotros lo llamamos coloquialmente. Grábense esta idea, grábense esta idea. Lo único que sabe hacer bien un modelo extenso de lenguaje es predecir la siguiente palabra dada una cuerda de texto anterior. ¿Listo? Vean que ustedes cuando dicen Pablito clavó un y dicen clavito, están prediciendo la siguiente palabra dada una cuerda de texto anterior. La cuerda de texto es Pablito clavó un. Y perro que ladra no, y ustedes como modelo extenso de lenguaje predicen muerde. A caballo regalado no se le mira a él y el modelo predice diente, y no hay mal que por bien no, y el modelo predice venga. Eso es todo lo que hace un modelo extenso de lenguaje. Es un autocompletar de los del celulares, pero glorificados. Y la pregunta, mucha atención, es, bueno, ¿cómo se crea un modelo extenso de lenguaje? Si lo que hace es esto, de todas formas, pues suena sencillo, pero pues ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que pueda predecir acertadamente la siguiente palabra da una cuerda de texto anterior? Y pónganme mucho cuidado porque quiero que visualicen esto, ¿listo? Quiero que visualicen esta analogía que yo creo que es potente. Imagínense que ustedes cogen, todos han visto un libro de 300 páginas, ¿cierto? Un libro de 300 páginas, si todos tenemos probablemente uno en la casa. Ahora piensen en la cantidad de ideas y de conceptos y la cantidad de palabras y de caracteres que hay en un libro de 300 páginas. Traten de verdad de visualizarlo. Ahora llenen un contenedor de 40 pies, de piso a techo y de lado a lado, como los que ven en la pantalla, completamente lleno de libros de 300 páginas. Piensen de nuevo, sobre todo, en la cantidad de texto, la cantidad de ideas, de conceptos, de información sobre el mundo que hay en ese contenedor lleno de piso a techo y de lado a lado con libros de 300 páginas. ¿Listo? Ahora, multipliquen ese contenedor por 10. Imagínense 10 contenedores de 40 pies como los que ven en la pantalla, llenos de piso a techo y de lado a lado con contenedores con libros de 300 páginas. De nuevo, traten de visualizar la cantidad de información que hay. Y ahora multipliquen esos 10 contenedores otra vez por 10. 100 contenedores. Oigan, 100 contenedores de 40 pies llenos de libros de 300 páginas de piso a techo y de lado a lado. Multipliquen eso otra vez por 10. Y ahora tienen 1000 contenedores llenos de libros de 300 páginas de piso a techo y de lado a lado. Y multipliquen eso por 2. Santi, por favor, motivemos a todo el mundo. Multipliquen eso por 2. Entonces, imagínense 2000 contenedores llenos de piso a techo y de lado a lado con libros de 300 páginas. Esa es la cantidad de información que yo estimé junto con ChatGPT que se utilizó, o de texto, que se utilizó para entrenar GPT-4o, que es el modelo viejito de OpenAI, con el que empezamos el año, el de enero. Es un modelo que ya ni siquiera ya nadie usa. Es más, hoy hice el ejercicio con Gemini, y Gemini estimó que para entrenar GPT-3 se utilizaron, perdón, no GPT-3, Gemini 3, que es el nuevo modelo de Google, se utilizaron 13,000 contenedores de 40 pies llenos de piso a techo y de lado a lado con libros de 300 páginas. Piensen en la cantidad de información que eso representa. Literalmente, estos manes que crean estos modelos de inteligencia artificial cogen toda esa cantidad de texto que cabría en esos 13,000 contenedores en el caso de Gemini, y las meten ese texto en unos supercomputadores. Estos son unos computadores carísimos a los cuales ni ustedes ni yo tenemos acceso. Es la razón por la que Nvidia vale la plata que vale. Se llaman GPUs, Graphics Processing Units, y ahora Google, de hecho Google tiene unas nuevas, se llaman TPUs o Tensor Processing Units. Y cogen y meten esos 13,000 contenedores en estos supercomputadores durante meses. Meses los computadores prendidos analizando esos 13,000 contenedores, y lo que están haciendo durante todo ese tiempo, y si aquí hay un ingeniero de AI pues me va a pegar con esta explicación, pero esencialmente lo que está haciendo es tratando de identificar las relaciones
de las palabras, haciéndose preguntas o llegando a conclusiones como, cada que aparecen estas dos palabras juntas, normalmente aparecen estas después. Cuando falta esta palabra, normalmente las palabras que siguen después ya son diferentes, son estas otras. Y así sucesivamente con estos 13.000 contenedores de texto durante meses que ponen a entrenar estos modelos. Y el resultado de, de este proceso de meses y meses de trabajo es un archivo que imagínense como si cogieran los 13.000 contenedores, los meten en esos supercomputadores y piensen que durante esos meses que están prendidos esos computadores están comprimiendo todo ese texto en un archivo que supongan que es del tamaño de un contenedor. ¿Listo? Esa proporción no es correcta, pero no importa. Supongan que nosotros cogemos 13.000 contenedores de texto, los metemos en estos supercomputadores que los analizan y como que los comprimen en un archivo que tiene el tamaño de un solo contenedor. Y ese archivo que tiene el tamaño de un solo contenedor tiene dos características muy importantes. La primera característica, pónganme mucho cuidado a lo que estoy diciendo, la primera característica es que ese archivo, cuando uno lo junta con un programita relativamente sencillo de computador, le permite o permite como intuir textos, como soñar textos de Internet. Entonces, si uno le dice, oiga, ¿cuál es qué dice el capítulo 1 de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Él como que sueña, él dice, no sé cómo, pero yo intuyo que es como así, y produce las palabras, porque ha analizado tanto esa relación entre los textos. ¿Listo? Esa es la primera característica. Cuando uno le mete texto, él como que intuye el texto que debería seguir. ¿Listo? Lo sueña. Es la primera característica, pero la segunda característica, que es igual de importante, es, si bien estos sistemas tienen una capacidad espectacular para intuir el texto que debería seguir, son incapaces, ojo, incapaces completamente de consultar y reproducir palabra por palabra cualquier texto que esté en su data de entrenamiento. Entonces, si uno le dice a un modelo extenso de lenguaje, ¿qué dice el capítulo 1 de 100 años de soledad? A pesar de que 100 años de soledad probablemente está muchísimas veces en esos 13.000 contenedores de Gemini 3, él no puede ir y consultarlos y empezar a reproducirlos en la pantalla. Él dice, no sé, pero yo siento como que es así, y como que intuye el texto, lo sueña. Karpathy, que es uno de los fundadores de OpenAI, dice que es como un soñador de textos de Internet, porque estos 13.000 contenedores, que son los que analizan estos supercomputadores, vienen principalmente de Internet. Y esa idea de que el sistema sueña textos, de que el sistema como que intuye el texto que debería seguir, a mí me parece que es bien poderoso. Pero la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo hace para soñar esos textos? O sea, en la práctica, ¿cómo hace para intuir ese texto? ¿Cómo hace para que se produzca el texto? Y esto es muy bacano, fíjense. Entonces, hay que hacer dos precisiones. Primero, cuando yo le doy a este modelo que resulta de meter los 13.000 contenedores en los supercomputadores, convertirlo en un solo contenedor que puede soñar textos de Internet, él no es que simplemente los sueñe, no. Cuando yo le doy una cuerda de texto, él literalmente hace una lista de palabras que podrían seguir y calcula la probabilidad de que cada una de esas palabras siga. ¿Listo? Entonces, si yo le doy perro que ladra, no, él no va a decir, puf, muerde, no. El primero hace una lista de palabras y calcula la probabilidad de que todas esas sigan. No, no muerde, no ladra, no corre, no come, no grita, no llama, no toca. Una lista de palabras, ojo, ¿listo? Calcula la probabilidad de que todas esas sigan. Y eso es algo muy importante. Uno, como usuario de estos modelos, puede hacer la lista más larga o más corta ajustando un parámetro que se llama el top P o el top K. En algunos casos se llama el top P, en algunos top K, no nos interesa la diferencia entre eso, pero básicamente si yo aumento el top P, la lista que hace el modelo antes de escoger la siguiente palabra es más larga. Y si yo reduzco el top P, la lista que hace el modelo para escoger la siguiente palabra es más corta. ¿Listo? Ténganme eso. Yo soy un modelo, me dan perro que ladra no, y yo paso número 1, hago una lista de palabras y calculo la probabilidad de que todas esas sigan de acuerdo con todos esos cálculos que yo hice con los supercomputadores durante ese tiempo. ¿Listo? Pero ahora, ¿cómo hago para escoger la palabra de esa lista? Ustedes dirán, no, pues la que tenga la probabilidad más alta. Pues resulta que no. Resulta que el modelo escoge de esa lista de manera aleatoria. Y la escogencia puede ser muy aleatoria o puede ser muy poco aleatoria, dependiendo de otro parámetro que también podemos nosotros configurar, que se llama la temperatura. Si ustedes se acuerdan, en el colegio, cuando la temperatura es alta, las moléculas se excitan y o se vuelven más volátiles y por eso el agua se convierte en vapor.
Y cuando la temperatura es baja, las moléculas se quedan más quietas y por eso el agua se convierte en hielo. La temperatura en este contexto tiene como esa misma idea detrás, y es, si yo aumento la temperatura, la escogencia de las palabras de la lista va a ser más aleatoria. ¿Qué quiere decir más aleatoria? Yo voy a poder escoger tranquilamente la palabra que tenga el 99,999% de seguir o el 2% de seguir. ¿Listo? Pero si la temperatura es baja, acuérdense, las moléculas se quedan más quietas, la escogencia es menos aleatoria y yo voy a preferir las palabras que estén más arriba en esa lista, ordenada de mayor probabilidad a menor probabilidad. Entonces, simplemente para recapitular lo que hemos visto hasta ahora, entonces, yo soy un modelo extenso de lenguaje que fue creado porque me cogieron una cantidad de información gigantesca, incomprensible de texto, procesada en un computador que me ayuda a entender relaciones entre palabras y me permite como intuir los textos que deberían seguir cuando me dan una cuerda de texto. ¿Y cómo lo hago en la práctica? Cuando me dan una cuerda de texto, yo paso número uno, hago una lista de palabras. Esto es literalmente. La lista puede ser más larga o más corta dependiendo del top P o el top K. Y después escojo de manera aleatoria entre los candidatos de esa lista. ¿Y qué tan aleatorio lo escojo? Pues si la temperatura es alta, muy aleatorio. Si la temperatura es baja, yo voy a favorecer las palabras que tengan la mayor probabilidad de seguir de acuerdo con mis cálculos. Y aquí me gusta hacer un ejercicio que es muy bacano, que se llama subamos la temperatura, pero es más bacano, o no, no es que sea más bacano, es que se hace en un sitio que se llama Platform de OpenAI. Y ojo a esto. Esto me sacó. En un segundo. Fíjense, pocas personas saben que OpenAI tiene como esta especie de ChatGPT secreto para nosotros los nerdos que nos gusta la inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Y por qué es secreto y para nerdos? Porque a diferencia del ChatGPT normal, ustedes pues es una versión de consumidor en la cual nosotros pues como que llegamos y de una ya todo está configurado para interactuar con el mejor modelo posible para la mayor cantidad de gente. En este ChatGPT yo puedo, por ejemplo, no solamente escoger los distintos modelos, sino que puedo decir, venga, yo quiero ver cuál es la diferencia entre GPT-4.1 Nano, la versión final, y GPT-4.1 Nano, pero la versión del 14 de abril de 2025. O yo puedo venir y puedo escoger GPT-4o. En la última clase, acuérdense que aquí les mostré que uno podía aquí incluso utilizar GPT 3.5 Turbo, el primer ChatGPT que salió. ¿Listo? Y vean que, y además de eso, pues puedo configurarle muchas otras cosas. Pero vean que voy a escoger para eso GPT-4o, que es un ejercicio que funciona muy bien con GPT-4o. Y le voy a decir lo siguiente. En un segundo que se me puso grande. Y le voy a decir lo siguiente. Vean, pongan mucho cuidado porque aquí les voy a mostrar en la práctica lo que les conté ahorita de hacer la lista y después escoger aleatoriamente. ¿Listo? Entonces le voy a dar un prompt. Y el prompt va a ser, por ejemplo, por favor, completa la siguiente frase. El perro se sentó en. Uy, no me cogió esa otra parte, pero el perro se sentó en. ¿Listo? Entonces, vean, le voy a mandar el prompt y él me va a decir que el perro se sentó en el sofá disfrutando de un momento de descanso. ¿Qué acaba de hacer el modelo acá? Fíjense, yo le di el perro se sentó en, el paso uno hizo una lista de palabras que pudo ser más o menos larga de acuerdo con el top pin, no sabemos cuál es, calculó la probabilidad de que todas esas palabras pudieran seguir de acuerdo con el entrenamiento que tuvo en los supercomputadores y después escogió de manera aleatoria, muy aleatoria o muy poco aleatoria, según la temperatura. Entonces, en este caso, después de hacer ese ejercicio, de hacer la lista y escoger de manera aleatoria la siguiente palabra, escogió la palabra él. Y esto es de lo más importante. Después cogió el perro, se sentó en él y adivinen qué hizo. Otra vez una lista que pudo ser más o menos larga de acuerdo con el top pin, calculó la probabilidad de que todas esas palabras siguieran y escogió de manera aleatoria la palabra sofá. Y después cogió el perro, se sentó en el sofá y volvió a hacer una lista de palabras, escogió de manera aleatoria la palabra disfrutando y así sucesivamente, metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y metiendo el resultado de manera iterativa otra vez en el modelo hasta que al final predijo una cosa aquí que nosotros no vemos que se llama end of string, ¿listo? Que es como un carácter invisible que le dice pare, ¿listo? Entonces, pero literalmente vean, él dice, el perro se sentó en el sofá disfrutando de un momento de descanso. Y entonces, como él está haciendo esa lista y escogiendo de manera aleatoria, ¿qué creen que pasa?
si yo le vuelvo a mandar el prompt? Ahora me va a decir que el perro se sentó en el sofá, pero mirando por la ventana mientras caía la lluvia. ¿Por qué el resultado es diferente? Porque el man está haciendo una lista y está escogiendo de manera aleatoria una palabra a la vez. Y cada vez que escoge una palabra, el resultado o esa palabra que aparece, que se vuelve a meter al modelo, determina la probabilidad de que sigan las palabras siguientes. Entonces, si por ejemplo él escoge una palabra femenina a continuación o una masculina, pues eso va a determinar el sentido del resto de la frase. Y vean que si yo lo vuelvo a mandar, el perro se sentó él me va a decir, en el césped disfrutando del cálido sol de la tarde. Y si lo mando otra vez, me va a decir algo diferente. Es que el perro se sentó en el sofá, ¿cierto? Esto, nosotros, los que hablamos de inteligencia artificial, nos gusta decir que los modelos extensos de lenguaje son no deterministas. Pero eso significa pues, en cristianos, significa que al mismo input o a la misma frase de entrada no nos va a dar la misma frase de salida. Y ustedes ya saben por qué. Porque la forma en que el modelo intuye o sueña textos de Internet es prediciendo de manera aleatoria, obviamente dadas unas configuraciones y cierto conocimiento sobre una cantidad de texto, pero de manera aleatoria una palabra a la vez. Y si cada palabra se escoge de manera aleatoria, eso significa que el texto resultante siempre va a ser diferente. Pero ojo, ¿qué pasa? En este ChatGPT de Nerdos, yo no solamente puedo escoger el modelo, sino que puedo hacer clic aquí y puedo jugar con los parámetros que les contaba ahorita. Entonces, yo puedo, vean que el top P está en lo máximo, lo más a la derecha. Eso significa que la lista es ¿qué? Escríbanme en los comentarios. La lista es larga, muy larga, ¿cierto? Y la temperatura está en la mitad. Eso significa que la escogencia es ¿qué? Más o menos aleatoria. Más o menos aleatoria. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué creen que pasa si yo le subo la temperatura al máximo y le dejo el top P al máximo? La lista es que muy larga y la escogencia es que infinitamente aleatoria. ¿Qué creen que va a pasar si yo hago esto? Fíjense, el modelo literalmente se rompe. ¿Por qué? Porque como la lista es infinitamente larga y la escogencia es infinitamente aleatoria, en una escogencia de esas, el modelo pues, terminó prediciendo un carácter chino o un número o cualquier cosa, un signo de puntuación, lo que sea, y ni siquiera sabe cuándo parar porque nunca le sale ese carácter end of string. Y entonces el modelo literalmente aquí se rompe porque está prediciendo una vez o una palabra a la vez, pero de manera absolutamente aleatoria de un universo infinito de palabras. Entonces, obviamente, el modelo aquí no tiene sentido. Pero, ¿qué creen ahora que pasa? Si yo, vea, ni siquiera ha parado. Necesito pararlo. Ya, creo que ya paró. Pero ahora, ¿qué creen que pasa si yo le bajo el top P al mínimo? ¿De qué tamaño es la lista? Corta, muy corta, ¿cierto? Y si le bajo la temperatura, también a cero. ¿Cómo es la escogencia? Muy poco aleatoria, va a favorecer las palabras que tengan la mayor probabilidad de aparecer a continuación. Entonces, ¿qué creen que va a pasar si yo mando el mismo prompt esta vez? Pues me va a decir que el perro se sentó en el sofá disfrutando de una tarde tranquila, y si lo vuelvo a mandar, me va a decir que el perro se sentó en el sofá otra vez disfrutando de una tarde tranquila. ¿Y ven qué match? A mí este ejercicio me fascina, es una putería porque, perdón, me regañaron por decirlo así, es muy bacano porque le muestra, a ver, por dos razones. Primero, porque a mí me reconforta mucho, porque me muestra que esto no es magia negra, esto no es brujería, esto no es santería, esto es un programa de computador que uno puede aprender a manipular. ¿Sí me entienden? Martín, Sí. Dime. abrimos el espacio con un par de preguntitas. Ahorita, por Déjame, ejemplo. déjame terminar. Ah, Y segundo, porque creo que sí muestra muy bien cómo funciona el modelo debajo del capó, por decirlo así. Y es, le juro, el perraco modelo literalmente hace una lista de palabras, calcula la probabilidad de que todas ellas sigan y escoge de manera más o menos aleatoria de esa lista la palabra que sigue y lo hace de manera iterativa prediciendo una palabra a la vez. Así es como funciona un bendito modelo de inteligencia artificial. ¿Listo? Abramos espacio para preguntas. creo que ya lo mencionaste ahorita, pero preguntaban en el chat que con qué criterio escoge la siguiente palabra. Entonces, chévere volver a repetir eso para reforzar. Listo. Entonces, el criterio es la aleatoriedad, siempre. Pero la aleatoriedad depende de la temperatura. Entonces, si el parámetro temperatura está alto, es completamente aleatorio, o sea, lo más alto, es como tirar un dado, ¿sí entiendes? Es a la suerte. Entonces, por eso es que el modelo se rompe, porque dice, bueno, si es a la suerte, Team Marín de Doping Web, pum, carácter chino y pum, todo se va en Madrid, ¿listo? Pero si la temperatura es baja, el criterio ya se vuelve las palabras que de acuerdo con todo el análisis que hizo el modelo
anteriormente tengan la mayor probabilidad de aparecer. ¿Listo? Ahora, una pregunta muy común que ya la vi aquí y siempre me la hacen. ¿Cómo hago para ajustar la temperatura en Gemini? ¿Cómo hago para ajustar la temperatura en ChatGPT? ¿Cuál es la temperatura de ChatGPT? Ahí tienen varias respuestas. Entonces, las versiones comerciales de estos modelos de inteligencia artificial como Gemini.com, ChatGPT.com, etcétera, esas versiones no tienen la posibilidad de ajustar la temperatura del top Pi. Allá alguien en OpenAI o en Google decidió, es una decisión 100% de diseño, y dijeron, para yo crear el chatbot que quiero crear, y que sea lo más útil posible para el tipo de cliente que yo quiero servir, esta va a ser la temperatura y no se las voy a dejar cambiar. También me preguntan, oye, si le digo, actúa como un modelo con temperatura cero, pues él de pronto va a interpretar eso como que va a ser más creativo, pero no va a tener literalmente el parámetro de temperatura en cero. Perdón, que va a ser más restrictivo, pero no va a tener literalmente la temperatura en cero. ¿Listo? Ahora, ustedes, por ejemplo, si van a Google AI Studio, que es como la versión. Yo estaba dando un taller en un video y tengo esto blanco y me duele. Los hackers lo usamos negro. Exacto. Bien. Si ustedes van a Google AI Studio y ustedes, yo aquí en donde estoy, es que yo estoy en Build. Y ustedes van aquí a Playground, vean, aquí pueden jugar con la temperatura. ¿Sí ven? Creo que no me deja mover el top Pi. No. Y tiene otra variable aquí que se llama el thinking level. De pronto alcanzamos a hablar más adelante de esto. Pero entonces, en algunas versiones o en algunas plataformas de estas herramientas, podemos jugar con la temperatura y con el top Pi. En algunas otras no. ¿Listo? Y cuando creamos automatizaciones conectándonos directamente con los modelos de inteligencia artificial, normalmente también podemos jugar con la temperatura y con el top Pi. Y me preguntan a veces, venga, ¿y qué es mejor? ¿Un top Pi alto o bajo? ¿O una temperatura alta o baja? ¿Ustedes qué creen? La respuesta, como todo en la vida, como nos enseñan los abogados, es depende. Si yo voy a utilizar un modelo de inteligencia artificial para crear copy para anuncios en redes sociales, pues ¿de qué tamaño quiero la lista? Pues larga, ¿cierto? ¿Y de qué tamaño, y cómo quiero la temperatura? Pues relativamente alta, porque quiero que la siguiente palabra que escoja siempre sea como algo nuevo, algo que yo no hubiera podido pensar, algo que no hubiera ocurrido, algo distinto. Pero, ¿qué pasa si yo quiero utilizar un LLM para diagnosticar cáncer? Pues, ¿de qué tamaño quiero el top Pi? Chiquitico. Y la temperatura, menos 90.000. No, pues, por favor, no usen LLMs para diagnosticarse cáncer, pero en términos generales depende. Uno quiere a veces que sea mucho más restrictivo y más predecible, y otras veces quiere que sea muchísimo más creativo. Y eso está bien. Ahora, lo que hay que saber es que si queremos manipular el modelo de esta manera y no casarnos con la forma en que nos establecen en OpenAI o en donde sea estos modelos, tenemos que aprender en dónde encontrar esas configuraciones, como por ejemplo en Playground o en Google AI Studio, o aprender a comunicarnos con estos modelos vía API y crear automáticamente. ¿Listo? Muy bien. Si quieren, entonces, ¿alguna otra pregunta? Creo que no. No. Entonces, sigamos. Ahora, Carlos, ¿tienes la mano levantada? Cuéntame. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, ahora, eso que les acabo de contar, este proceso de crear coger 13.000 contenedores de libros de 300 páginas, meterlos en unos computadores de ciencia ficción para que encuentren patrones entre todo ese texto y después puedan predecir la probabilidad de que salga una nueva palabra de una cuerda de texto, y ese sistema que después puede crear esa lista, calcular la probabilidad de que todas las palabras sigan y escoger de manera aleatoria la siguiente palabra y así sucesivamente una palabra a la vez. Eso se llama un LLM preentrenado. Preentrenado. De hecho, GPT o GPT significa Generative Pre-Trained Transformer, porque el pre-trained viene de eso, de que es preentrenado, eso que les acabo de contar. Pero un LLM preentrenado, desafortunadamente, no es muy útil. ¿Por qué? A mí siempre me gusta comparar un entrenado con un político en campaña. Ahorita que en Colombia vamos para elecciones, vamos a ver mucho de esto. Ustedes han visto que a un político en campaña le preguntan, oiga, usted ha sido acusado de corrupción, ¿qué tiene que decir al respecto? Y el man empieza, no, pues la corrupción es un flagelo que ha afectado a Colombia desde los años 80, y está muy ligado al narcotráfico. Y si vamos a hablar de narcotráfico, tenemos que hablar de la pobreza, porque la pobreza multidimensional en Colombia está, y habla y no se calla, habla y nunca responde la berraca pregunta. Literalmente así es un entrenado, uno le da una cuerda de texto y el man arranca a soñar textos.
Y puede que no pare, puede que pare rápido, puede que uno le haga una pregunta y él empiece a hacerle más preguntas. O sea, ni idea, no saben cómo ser útil. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cómo hacemos para que un LLM se vuelva útil? Y la respuesta es casi igual de fascinante a cómo funciona el preentrenamiento. Y funciona así. Entonces, lo primero que hacen estos manes es que se preguntan, dicen, bueno, ya tengo mi LLM preentrenado, ahora me voy a hacer la pregunta, ¿para qué quiero que sirva mi modelo de lenguaje? Porque uno puede hacer modelos de lenguaje que sueñen o intuyan textos médicos, o textos de biología, o textos de mercadeo, o textos literarios, o textos jurídicos, o lo que sea. Entonces, o textos sobre cualquier tema. Entonces, primero se preguntan, ¿para qué quiero que sirva mi modelo de lenguaje? Y digamos, porque yo soy abogado, que vamos a hacer un modelo de lenguaje para producir textos jurídicos. Entonces, estos manes, que parecen científicos locos realmente, después de tener el modelo preentrenado, dicen, listo, vamos a hacer ahora, vamos a convertir eso en un asistente útil para hacer textos jurídicos. Entonces cogen y hacen una lista de, aquí dice 100.000, pero en verdad son 500.000, 600.000, otros 800.000, de pronto hasta 1.000.000 de preguntas que un usuario de ese modelo, para esa finalidad, podría hacerle al modelo. Entonces, no sé, pues en el caso de preguntas, si el modelo queremos que sea un modelo para crear textos legales, le haríamos 1.000.000 de preguntas jurídicas. ¿Listo? Y ojo, estos cogen, pues eso ya les cuento un poquito cómo se hace hoy, pero al principio cogían y contrataban a 2.000 abogados expertos de maestría de Stanford a contestar una a una cada una de esas preguntas de manera correcta, manualmente, en términos de fondo y de forma. ¿Listo? De hecho, hoy en día, si no estoy mal, es OpenAI. OpenAI le está pagando a banqueros de inversión, si ustedes trabajan en banca, pueden hacer esto para que literalmente le ayuden a OpenAI a escribir prompts de banca de inversión sobre modelos financieros, etcétera, y revisar las respuestas. ¿Listo? Pero bueno, eso ya lo vemos. Entonces, estos manes contratan a 2.000 abogados cracks para que contesten una a una ese 1.000.000 de preguntas, esas 800.000 preguntas correctamente en términos de fondo y de forma. Y después hacen una cosa que francamente yo ni siquiera, es que esto ya parece ciencia ficción, no entiendo muy bien cómo funciona, pero hagan de cuenta que combinan los dos archivos. El modelo preentrenado que tiene esa capacidad bruta de intuir texto y este dataset de preguntas y respuestas muy concretas. Que, fíjense una cosa que es curiosa y es, en la fase de preentrenamiento es como pura fuerza bruta, como que lo que importa no es la calidad del texto, sino la cantidad. Esos dos manes son devorando texto de todas partes. En la fase de fine tuning o calibración, como me gusta llamarla a mí, ya es una cantidad mucho menor de preguntas. 1.000.000 de preguntas realmente pues caben ni siquiera en una decimosexta parte de un contenedor. Pero lo que importa es la calidad. Y combinan estos dos archivos y el resultado es absolutamente maravilloso, porque es un sistema que conserva esa capacidad de predecir la siguiente palabra, pero ahora esa predicción la hace de manera fuertemente influenciada por las preguntas y respuestas que muy cuidadosamente le prepararon en el laboratorio o la empresa que esté creando el modelo de inteligencia artificial. Y claro, al principio todo esto se hacía manual. Hoy, buena parte de esa respuesta o de este fine tuning se hace utilizando a su vez inteligencia artificial. Eso tiene unos potenciales riesgos que no vamos a hablar hoy, pero digamos que hoy es mucho más ágil y eso permite hacer modelos de inteligencia artificial mucho más rápido. Y después tienen este modelo y lo que hacen es que, como no están contentos todavía, llegan y le hacen otras 100.000 preguntas, una a una. ¡Pum! Le hacen la pregunta al modelo y el modelo contesta. Y si les gusta lo que contesta, la meten dentro del 1.000.000 de preguntas original. Si no les gusta lo que contesta, la editan y la meten dentro del 1.000.000 de preguntas. Eso se llama Reinforcement Learning from Human Feedback o aprendizaje con refuerzo dado por retroalimentación humana. Uy, qué traducción tan difícil de hacer en vivo. Pero entonces básicamente lo que hacen es que sí, le dan más preguntas al modelo de derecho y van mirando qué les gusta y qué no les gusta, lo van editando y así como que van nutriendo y nutriendo y nutriendo el modelo y dándole retroalimentación hasta que están contentos y lo lanzan. ¿Listo? Y así es como se vuelve útil un modelo de inteligencia artificial. Pero ojo, ahí ya tenemos un modelo de inteligencia artificial, digamos que calibrado, pero todavía no tenemos un chat. O sea, todavía hasta este momento tenemos un modelo que pues, puede producir un texto, pero si yo le digo, escribe un cuento sobre un perrito y un gatico que se vuelven mejores amigos, él me escribe el cuento. Y si yo le digo, cambia el perrito por un elefante, me va a decir, él me va a decir, no, pues no tengo ni idea de qué me está hablando, o sea, no puede continuar la conversación. Entonces, por allá en 2022,
o yo no sé si antes, pero en 2022 fue cuando esto explotó, alguien en OpenAI tuvo una brillante idea y dijo, venga, ¿y por qué no hacemos que el usuario pueda pedirle una cosa al modelo, que el modelo le dé una respuesta, y que cuando el modelo le conteste, dejemos que el usuario vuelva, pues como que siga la conversación. Y cuando el usuario siga la conversación, mandémosle el nuevo prompt, pero también junto con el nuevo prompt hagamos copy-paste y mandémosle al modelo la respuesta que acaba de recibir y el prompt original. Entonces, literalmente, cómo funciona esto es que cuando uno está hablando con el modelo de inteligencia artificial, de chat, cada que uno le manda un prompt, le está mandando no solamente el prompt, sino con copy-paste todos los prompts anteriores y las respuestas anteriores que le ha dado al modelo en esa conversación. Es de esa forma, literalmente haciendo copy-paste una vez, una tras otra, y mandando siempre con cada prompt toda la conversación, mantuvieron como esta especie de memoria de corto plazo del modelo y dieron la apariencia o la ilusión de que uno puede chatear con él. Pero el modelo al final está cogiendo toda esa conversación y literalmente prediciendo lo que debería seguir de acuerdo con todas las palabras que le están dando a uno. Y con esa idea como tan medio pendeja, OpenAI cambió el mundo al convertir un modelo de inteligencia artificial en una herramienta mucho más accesible, convirtiéndola en un chat. ¿Listo? Ahora, a mí también me gusta también hacer este ejercicio y es, si ustedes juguemos a que ustedes son ChatGPT y yo como usuario llego y les doy este prompt. Perfecto, dame 3 más. ¿Qué me contestan? Pues 3 más Manden por qué. el chat. 3 más qué, ¿cierto? Ustedes dirán, 3 más de qué me está hablando. Pero ahora, vean, esto es un llamado de API, o eso es como uno se comunica directamente con el modelo de inteligencia artificial. Esto es como literalmente la forma en que el modelo de OpenAI, que en este caso es GPT 4.1, recibe un prompt. Y no lo recibe así, no recibe perfecto, dame 3 más, sino que recibe esto. Rol desarrollador. Eres un asistente útil y amigable encargado de contestar las preguntas que tengan tus usuarios como parte de una conversación. Rol usuario, hola, contenido, hola. Rol usuario, contenido, hola. Rol asistente, contenido, hola, ¿cómo puedo ayudarte? Rol usuario, contenido. Haz una lista de 3 objetos que se puedan encontrar en un colegio. Rol asistente. Claro, aquí tienes 3 objetos que se pueden encontrar en un colegio. Balón de fútbol, autobús y pasamanos. Perdón. Rol, usuario, no, me refiero más a objetos que se puedan encontrar en un salón de clases dentro de un colegio. Rol, asistentes, contenido, entiendo. Aquí tienes 3 objetos que puedes encontrar en un salón de clases en un colegio. Lápiz, borrador, cuaderno. Rol, usuario, perfecto, dame 3 más. Vean que ahora, como al mandar este prompt, le hicimos copy-paste a todo lo que venía anteriormente, de un momento a otro, nosotros jugando aquí a hacer el modelo, tenemos todo el contexto y como todo esto es el texto que utilizamos para predecir el texto que debería seguir a continuación, pues podemos considerar sobre todo este último prompt para poder contestarle y predecir el texto que debería seguir. Así es literalmente como funcionan los modelos de chat. Claro, y ustedes me dirán, hombre, esto suena mucho más complejo de lo que usted me lo está mostrando. Por supuesto, pero aquí estamos tratando de simplificar las cosas para entender prácticamente cómo comunicarnos mejor con un modelo de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, son un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Un modelo de inteligencia artificial primero se preentrena cogiendo 13.000 contenedores de texto, pasándolos por unos supercomputadores para crear un modelo que puede intuir textos cuando yo le doy un texto inicial. Y lo intuye haciendo una lista de palabras que puede ser más larga o más corta, de acuerdo con un parámetro que se llama el top P, y escoge entre esa lista de manera aleatoria, pero la escogencia puede ser más aleatoria o menos aleatoria dependiendo de la temperatura, y él va prediciendo una palabra a la vez con este mecanismo. Eso no es suficiente porque eso no es muy útil un modelo preentrenado. Lo que tenemos que hacer es calibrarlo y eso lo hacemos haciendo una serie de preguntas y respuestas muy específicas que como que moldean cómo queremos que se comporte el modelo, juntamos los 2 archivos y el resultado es mágico y es un modelo, un sistema que puede intuir textos, pero lo hace de manera muy influenciada por cómo yo le expliqué o le enseñé que tenía que comportarse. Y eso todavía no es un chat, porque para crear un chat tenemos que crear un sistema que no solamente reciba un prompt, sino que pueda, cada que yo le mande un prompt, haga copy-paste de todos los prompts y las respuestas anteriores que le hemos dado en la conversación, y eso le permite mantener una especie de memoria de corto plazo y sostener una conversación. Ahora, solo nos faltan 2 cosas. La primera son los tokens. Y es que hasta ahora les he dicho mentiras, porque no es cierto que un modelo de inteligencia artificial sea bueno para predecir la siguiente palabra dada una cuerda de texto anterior. En realidad, los modelos lo que predicen es el siguiente token, dada una serie de tokens anteriores. Y un token es un carácter, una palabra, una sílaba o una combinación de caracteres, y así es como literalmente el modelo funciona o como ve el texto. Es una decisión de diseño que combina como eficiencia con contenido semántico de los pedacitos que le estamos dando. Pero el modelo, literalmente, en este caso, por ejemplo, si hubiera predicho
este texto, lo primero que hubiera dicho fue que la primera predicción habría sido la comilla, después siempre, la palabra siempre, después espacio pregunt y después el token ABA. Y vean que el modelo aquí pudo haber predicho preguntábamos, siempre preguntando, siempre preguntémonos y así sucesivamente. Entonces, pues tengan esta idea, es simplemente para ser un poquito más precisos, de que los modelos de inteligencia artificial no predicen palabras, sino tokens. Y hay otro concepto importante que les quiero mencionar y se llama la ventana de contexto. Y la ventana de contexto es la cantidad máxima de tokens que yo le puedo dar a un modelo de inteligencia artificial dentro del prompt para que funcione. Y recuerden que el prompt incluye en los modelos de chat no solamente el prompt, sino además todo el historial de la conversación que yo he tenido con el modelo y toda la demás basura o información que OpenAI quiera meterle ahí para influenciar la forma en que el modelo funciona. Entonces, si ustedes se preguntarán, ¿y esto a mí qué me importa? Pues por varias razones. Primero, porque distintos modelos tienen distintas ventanas de contexto. Y cuando se llena la ventana de contexto, el modelo se rompe, se daña. Esto no funciona. Entonces, a veces yo escojo el modelo de inteligencia artificial en función de su ventana de contexto, porque de pronto necesito meterle un prompt muy largo. Por ejemplo, un modelo como GPT-4o tiene una ventana de contexto de 128.000 tokens. 128.000, para que se hagan una idea, en promedio un libro de Harry Potter tiene 200.000 tokens. Entonces, si yo quisiera meterle todo Harry Potter y el prisionero de Azkaban a ChatGPT y decirle, escribe un último capítulo como conclusión para ese libro, él no podría considerar todo ese texto como parte de su prompt y producir el último capítulo. ¿Eso? Porque literalmente el texto no cabe en la ventana de contexto. Tendría que utilizar un modelo como Gemini 2.5 Pro o Gemini 3, que tienen una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens. Es decir, le caben 5 de los libros de Harry Potter completos. Y podría decirle, encuentra en todos esos textos que te acabo de dar todas las menciones que Harry, todas las frases que Harry haya dicho y en las cuales mencione a Hermione. Y él las podría encontrar, porque literalmente hay un debate sobre si realmente la puede encontrar o no, pero en términos reales debería poder encontrarlas porque literalmente están metidas dentro de su prompt. El sistema las puede ver ahí. Dime. Una pregunta que hicieron ahorita que creo que está bien relacionada con eso es que en qué momento se totea un chat, pues un modelo en una conversación y creo que está relacionada con después de cuántos mensajes, después de cuántos tokens llega a totearse. ¿O qué pasa ahí? Buenísimo. Entonces, a ver, si yo le meto un prompt, le meto, por ejemplo, 2 libros de Harry Potter a GPT-4o, él inmediatamente me va a decir error. Error, su prompt es demasiado largo. ¿Listo? Nada que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes alguna vez, cuando yo empecé a escribir código con inteligencia artificial, yo pensaba que la forma de hacerlo para como pues mantener todo el proyecto organizado era mantener todo dentro de una misma conversación. Yo sé si ustedes han tenido una conversación muy larga con ChatGPT y se han dado cuenta que a medida que la conversación avanza el modelo se vuelve más bruto. La razón es que a medida que se va llenando la ventana de contexto, el modelo, esos manes que de nuevo son muy inteligentes, lo que hacen es que empiezan a utilizar inteligencia artificial para resumir las partes más antiguas de la conversación. Y cuando se llena otra vez, resumen otro pedazo. Y se llena otra vez y resumen otro pedazo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno está hablando en una conversación muy larga con un modelo de inteligencia artificial, está hablando con toda la conversación, pero está hablando con el resumen del resumen del resumen y por eso el man empieza a volverse loco y empieza a repetir errores anteriores, etcétera. Entonces, a medida que se va llenando la ventana de contexto, como el modelo va resumiendo las partes anteriores, se va volviendo, pues se va como toteando y se va volviendo más bruto. Pero en teoría, esto está diseñado para que la conversación pueda ser muy larga, no infinitamente larga. Eventualmente, incluso haciendo estos resúmenes, el modelo ya simplemente se totea. Pero digamos que a mí me ha pasado un par de veces en la vida. Pero sí, lo que está pasando, y por eso es importante entender los tokens y la ventana de contexto, porque a medida que uno habla más y más con los modelos, el modelo como va buscando formas para mantener toda esa conversación dentro de la ventana de contexto, se va volviendo más y más bruto. Y además, otra cosa importante es que en la ventana de contexto no solamente está el texto que, que de la conversación que yo he tenido y los prompts y las respuestas que he obtenido, también están todas las otras cosas que a OpenAI le dé por meter. Entonces, yo no sé si ustedes han visto que OpenAI tiene unas memorias. Entonces, si uno le tiene activadas las memorias a OpenAI, él va haciendo como pequeños recuerdos de las conversaciones que uno va teniendo con él y a medida que uno va hablando con él, él decide meter dentro de la ventana de contexto esas memorias. O
recientemente le agregaron a OpenAI la posibilidad de que él pueda, cuando da una respuesta, contestar, digamos, consultar el historial de conversaciones que ha tenido con uno y traer pedazos de esas conversaciones para complementar la respuesta. Eso también va en la ventana de contexto y son cosas que no estamos viendo. Entonces yo en términos generales trato siempre, y no, esto no es, esto es una decisión personal, pero yo trato de apagarle todas las funcionalidades, porque yo quiero tener la mayor cantidad de control respecto de lo que tengo en la ventana de contexto. Y además trato de, cuando la conversación se está volviendo muy larga, pedirle al modelo que resuma lo que venimos haciendo y las conclusiones que llevamos hasta el momento y empezar con ese resumen una nueva conversación para mantener mi ventana de contexto, digamos, fresca y sin tantos errores que pude haber cometido en una conversación larga con el modelo. Julián, tienes por ahí la mano levantada. Julián Pavón. ¿No? Muy bien. Eh, Ahora, señores, se nos va a acabar el tiempo y no vamos a alcanzar esta siguiente sección. Se llama, es de Hola parques. Martín, qué pena, ¿me escuchas? Ah, hola, Julián, sí, ¿qué más? Sí, qué pena, no, es que no pude ahí, me costó un poco el trabajo. No, la pregunta era, si yo quiero ser un agente y entrenarlo basado en lo que yo hago en mi trabajo, ¿cuál recomiendas que debe ser la mejor para usar? ¿ChatGPT OpenAI o Google Studio? ¿Cuál tú crees que debería ser la mejor para entrenarlo a hacer las cosas que uno hace en el trabajo? Hombre, para mí, esto es como preguntarle a uno cuál es el equipo de fútbol favorito, pero para mí es indudablemente Gemini. Para mí Google se está comiendo a todo el mundo en inteligencia artificial. Gemini 3, lo que acaba de salir es impresionante. Claude saca un modelo muy impresionante también, pero como que la forma en que Gemini está integrado en toda la suite de Google, la cantidad de herramientas que tiene en generación de imagen, de generación de video, las capacidades para hacer búsquedas profundas, es realmente muy alucinante. Entonces, para mí, siempre Google por ahora, pero hay algo que yo, yo rescato mucho de todas las cosas que dice Freddy Vega, rescato muchas cosas de Freddy Vega, pero pues esta es una en particular. Freddy Vega es el fundador de Platzi, por si no saben, y es que uno tiene que estar permanentemente como explorando otros modelos, ¿entiendes? Porque hay veces modelos son muy buenos para unas cosas, por ejemplo, Claude es muy bueno para escribir código, pero a veces hay modelos que son muy buenos para otras, y esto está cambiando todo el tiempo. Entonces, si yo tuviera que coger un solo modelo, hoy se acaba el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y me dicen uno para toda la vida, sería Gemini. Pero mi invitación para que ustedes se vuelvan buenos utilizando inteligencia artificial es manténganse explorando. Y muchos de estos son gratis. O sea, GPT-5 es gratis, Gemini es gratis, Grok 4.1 es gratis. Entonces, pues yo trataría como de ir cambiando y para tratar de entender un poco esas decisiones de diseño de las que hablábamos anteriormente, que están detrás de estos modelos, cómo funcionan y qué impacto tienen en cada modelo para los casos de uso que nosotros usamos. Perdón que me extendí un poco, pero creo que es una respuesta completa. Está muy completa. Muchas gracias, Martín. Daniel, Daniel Hola Sierra. Martín, ¿cómo estás? Una pregunta rápida. Digamos, ChatGPT tiene unos proyectos que son como unas carpetas. ¿Esa ventana de contexto se queda en esas carpetas o digamos, se va a todos los chats? Buena pregunta. Entonces, cuando uno crea un proyecto en ChatGPT, que digamos para que todos sepan, un proyecto es lo que uno crea aquí a la izquierda, vean que dice Project, y yo puedo crear como un proyecto que se llame como, no sé, tesis de grado. Listo. Si yo creo el proyecto tesis de grado, yo aquí a este proyecto puedo subirle, la particularidad es que yo le puedo subir unos archivos. Entonces yo aquí le puedo subir, por ejemplo, todos los papers y todos los PDFs de la bibliografía que he buscado para mi tesis de grado. Y entonces ahora yo cada que hable con el modelo y le diga, oye, ayúdame por favor a hacer un resumen de la bibliografía que voy a usar para mi tesis, él va a poder literalmente consultar esos archivos que siempre van a integrar la ventana de contexto, siempre van a poder estar en la ventana de contexto y contestarme con base en eso. O si yo le digo, ven, ¿cómo describirías tú el área de conocimiento en la que está marcada mi tesis? Él siempre, como siempre va a tener esos archivos de este proyecto de la tesis de grado dentro de su ventana de contexto, entonces él siempre me va a poder, como en cualquier conversación que yo inicie dentro de este proyecto, mantener como ese hilo conductor. Pero
si yo tengo una conversación por fuera del proyecto, pues no tiene acceso a esos archivos. ¿Listo? Así es como funciona. Muy Dale, bien. gracias. Señores, vengan, no nos queda mucho tiempo y tenía mucho más para compartirles, pero entonces quiero decirme a algo, un par de cosas bien importantes. Como que yo quiero que ustedes salgan de aquí realmente siendo mejores utilizando inteligencia artificial. Los gems de Google funcionan muy similar, no a los proyectos, sino a los GPTs de ChatGPT. ¿Listo? Notebook.lm es una herramienta espectacular, pero esa funciona con una cosa un poquito más complicada. Entonces, vamos a saltar todo esto, si quieren después lo hacemos en otra clase, pero quiero hablarles de varias cosas. Primero, mucha gente comete un error muy grave y consiste en pensar que ChatGPT es el reemplazo de Google. ¿Listo? Y mucha gente vive muy frustrada porque tratan de utilizar ChatGPT como si fuera Google, pero pues lo cierto es que estas son pésimas herramientas para investigación. Y ustedes ya saben por qué. Porque ChatGPT o Gemini o lo que ustedes quieran, realmente no consultan nada. Son sistemas que simplemente, cuando uno les hace una pregunta, hacen una lista de palabras, calculan la probabilidad de que cada una de esas siga después de, de la frase que uno les acaba de hacer y escogen de manera aleatoria la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces, una de las principales argumentos en contra de la inteligencia artificial y de las principales fuentes de frustración que existen en el mundo es esta, que la gente piensa que es una herramienta para hacerle preguntas, pero resulta que la herramienta es una herramienta para predecir textos. ¿Listo? Y de hecho, tan mala herramienta de investigación es que este es un archivo de la BBC, que si no estoy mal es de principios de este año, en donde el mundo era muy distinto en la inteligencia artificial a principios de este año, pero estos manes pusieron a unos periodistas expertos en unos temas determinados a hacerle preguntas a distintos modelos de inteligencia artificial sobre los temas respecto a los cuales eran expertos. Y los periodistas encontraron que el 51% de todas las respuestas tenían problemas significativos y el 91% de las respuestas tenían alguna clase de problema. Entonces, imaginen ustedes utilizar una enciclopedia, pero que la mitad, el 50% de las páginas tiene información incorrecta y no le dicen cuáles son las páginas correctas y cuáles no. ¿Ustedes usarían esa enciclopedia? Pues no. Entonces, ¿por qué pretendemos utilizar inteligencia artificial de la misma forma? Pues porque no sabemos que no es un ser superior que sabe todo sobre el mundo, sino que es un sistema que simplemente predice textos con base en una cuerda de texto anterior. Y es más, nosotros con la información que ya tenemos hasta ahora, ya sabemos, con lo poco que sabemos en esta hora sobre inteligencia artificial, ya sabemos por qué son tan malas herramientas para investigar. Primero, porque en la escogencia de la siguiente palabra o del siguiente token siempre hay cierto grado de aleatoriedad. Entonces, pues ahí todo puede pasar. Segundo, porque la información o la capacidad de un modelo de inteligencia artificial para contestarme adecuadamente sobre un tema está determinada sobre la cantidad de información sobre ese tema que hay en la data de preentrenamiento. Por supuesto, yo siempre uso el mismo ejemplo, estos modelos serán mucho mejores para predecir adecuadamente textos relacionados con la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos que con, no sé, la celebración de Año Nuevo en Tunja, en Colombia, en el año 2003. Pues no habrá suficiente información sobre uno de esos temas y sí habrá mucha información sobre los otros. Y finalmente, estos modelos, como son preentrenados y calibrados en una fecha determinada, pues no podrán predecir adecuadamente textos que pues, o predecir textos que correspondan con la realidad sobre asuntos ocurridos después de la fecha en que fueron entrenados. Por ejemplo, yo aquí le pregunté a GPT-4o, que fue entrenado en octubre de 2023, en esa fecha en la cabeza, le dije, ¿quién ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024? No busques en Internet. Y me contestó, Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, siendo reelegido para un segundo mandato, que es literalmente falso. ¿Por qué me contesta esto? Vean además el caradura con la certeza con la que me contesta. Pero me contesta esto porque el modelo fue entrenado en octubre de 2023 y le estoy preguntando sobre un hecho ocurrido en 2024. ¿Listo? Entonces este man ni siquiera en su dato de entrenamiento tiene información de que Joe Biden estaba loco y le entregó la información, la candidatura a Kamala Harris, ni nada. Simplemente pues predijo el texto. Y las de Colombia en 2022, y me dice Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales de Colombia en 2022, fue el primer presidente de izquierda en la historia del país, lo cual es cierto. Un hecho ocurrido un año antes de la fecha en que fue entrenado el modelo, entonces, en consecuencia, muy seguramente en los 13.000 contenedores, o bueno, los 2.000 contenedores de GPT-4o, había mucha información sobre las elecciones de Colombia y por eso el modelo pudo predecir acertadamente esto. Pero entonces,
Obviamente, el hecho de que estos modelos sean tan malos para investigar no ha hecho que la gente deje de usarlos o de querer utilizarlos para investigar. Y estos manes, pues que son muy también, de nuevo, voy a insistir mucho en eso, son muy inteligentes, dijeron, bueno, ¿qué nos inventamos para que estos modelos efectivamente sirvan para investigar? ¿Listo? Y echaron mano de una técnica muy interesante que se llama RAG. RAG significa Retrieval Augmented Generation o generación, porque estamos generando texto, augmented, porque la estamos aumentando, y no hay una traducción buena para la palabra retrieval en español, pero es como trayendo de vuelta algo. Un golden retriever, el perro se llama golden retriever porque yo le tiro una pelota y la trae de vuelta. Entonces, estoy generando texto aumentado gracias a que traje de vuelta algo, que en este caso, ese algo que traje de vuelta es información. ¿Y cómo funciona? Entonces, esos manes lo que dijeron fue, venga, ¿qué pasa si cuando el usuario le pregunte al modelo quién ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, nosotros permitamos que el usuario o le active la opción de búsqueda en Internet o nosotros con inteligencia artificial pues determinamos si esa pregunta vale la pena buscarla en Internet. Y antes de mandarle el prompt del usuario al modelo, ¿por qué no vamos y hacemos una búsqueda en Google? Entonces, si yo le pregunté quién ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, el man va y hace una búsqueda en Google, que seguramente será la misma, quién ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, irá y mirará, digamos, la primera página de resultados, leerá las respuestas, traerá de vuelta las respuestas de esa primera página de resultados, las meterá junto con el prompt del usuario y ahí sí se lo mandará al modelo. Entonces, vean, estamos aumentando la generación, trayendo de vuelta algo que es la información correcta de Internet. Y esto ayuda sustancialmente a reducir las alucinaciones. Una alucinación es cuando un modelo produce un resultado o predice un texto que no corresponde con la realidad. El modelo no necesariamente está fallando, simplemente está haciendo aquello para lo cual está entrenado, que es predecir texto. Entonces, si ustedes le activan la opción de Internet o le dicen fundamente sus respuestas en el prompt, él se va a ver obligado a buscar en Internet y hacer este Retrieval Augmented Generation que reduce significativamente las alucinaciones. ¿Es perfecto? No. ¿Por qué no es perfecto? Porque si yo le pregunto quién ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, pues todo el mundo, todas las resultados de la primera página de Google van a decir exactamente lo mismo, es que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Entonces el modelo va a recibir quién ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, enter, enter, Donald Trump ganó, Donald Trump ganó, Donald Trump ganó y Donald Trump ganó. ¿Y eso qué significa? Pues que el modelo que va a contestar, pues que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Pero si yo le pregunto, oiga, ¿es cierto que el vudú y la santería gobiernan el mundo? Pues, oiga, imagínese la cantidad de información que va a salir cuando el modelo traiga de vuelta esa búsqueda en Google, y todo eso pues va a influenciar la respuesta. Entonces pues no necesariamente voy a tener una buena respuesta. Entonces, en la medida en que las preguntas que le hagamos sean súper puntuales y haya como unanimidad en las búsquedas en Internet, pues habrá mayor probabilidad o menor probabilidad de que el modelo alucine. Pero si le estoy haciendo preguntas que son subjetivas o respecto a las cuales puede haber diferencias, pues habrá mucha mayor probabilidad de que el modelo eventualmente alucine. Pero entonces, pro tip para utilizar mejor inteligencia artificial: traten de decirle fundamenta tu respuesta o de activar la búsqueda en Internet, que eso lo pueden hacer fácilmente con el botoncito de más. Y ojo, hay una funcionalidad relativamente nueva que se llama Deep Research, que es muy, muy útil. Y Deep Research funciona similar a la búsqueda en Internet, es una forma de RAG, pero es diferente en la medida en que no solamente hace una búsqueda en Internet, trae de vuelta el resultado y genera el texto, sino que cuando yo le digo, oiga, por favor investigue cuáles son los modelos de negocio más rentables que existen actualmente relacionados con la aplicación de inteligencia artificial en empresas. Buena pregunta, ¿no? Entonces, este modelo, cuando yo le activo Deep Research, cuando yo le activo Search, el man va y hace una búsqueda, la trae de vuelta y me contesta relativamente rápido. Pero cuando yo le pongo Deep Research, él hace una búsqueda iterativa. ¿Qué significa una búsqueda iterativa? Que el primero le dice a uno, oiga, oiga, le tengo un plan, voy a hacer esto. Y le dice, le apruebo el plan, perfecto. Él va y hace múltiples búsquedas, muchas. Entonces busca
no sé, hace una búsqueda en internet, va y lee todos los resultados, trae de vuelta toda esa información y plantea nuevas preguntas, y va y busca todas esas preguntas y las trae de vuelta, y después las lee todas y plantea nuevas preguntas, y así de manera iterativa. Yo he hecho deep researches que se demoran 30 minutos, el man buscando, leyendo, y al final, después de leer todo eso, produce un reporte que obviamente todavía no es perfecto, pero es absolutamente espectacular. O sea, es 95% bueno en casi todas las veces que yo utilizo. Es demasiado, demasiado bueno, porque se permite traer a la ventana de contexto toda esta cantidad de información. Entonces es muy, muy, muy importante que ustedes habiliten esto. Y hay algo con lo que quiero cerrar, y es una historia. Y es, señores, ustedes ya saben que la inteligencia artificial tiene un secreto. Es como un practicante recién graduado de Harvard que tiene las mejores notas, summa cum laude, 6 carreras, apenas tiene 13 años, es un genio, pero tiene un secreto, y es que no sabe nada, todo se lo inventa. Ustedes lo saben después de esta clase, porque él lo único que hace es que hace una lista, predice las palabras y escoge de manera aleatoria. Lo que pasa es que tiene como esa intuición tan buena que logró en el preentrenamiento que pues le suele pegar. ¿Listo? Yo quiero que, por favor, siempre que utilicen inteligencia artificial, a pesar de que le activen la opción de búsqueda o de deep research o cualquier otra funcionalidad, por favor, siéntanse así. Y ustedes deben ser la persona que está aquí detrás, guiando, dirigiendo, corrigiendo y orientando al modelo, y el modelo es el que está ejecutando, pero ustedes nunca lo pueden dejar solo, porque si lo dejan solo, les va a pasar lo que le pasó a este señor. Este señor se llama Steven Schwartz, y Steven Schwartz es un abogado gringo que representaba a un cliente gringo en un caso curiosamente contra Avianca, y en ese caso, Steven Schwartz tenía que escribir un memorial. Esto pasó en 2023, cuando la inteligencia artificial estaba muy lejos de lo que estaba hoy, pero todavía ya era muy impresionante, y Steven Schwartz decidió dejar al practicante solo. Le dijo, hágale, necesito irme con mis amigos, usted por favor escriba este memorial. Cuando volvió Steven Schwartz, el memorial estaba espectacular, demoledor. El man fue y lo presentó así en la corte, y adivinen qué, tuvo tan mala suerte Steven Schwartz, que en ese caso la inteligencia artificial decidió inventarse todos y cada uno de los casos que utilizó o que citó en defensa de su posición. Y entonces el señor Schwartz se ganó una multa de 50. Me mutearon. Y casi le quitan su licencia para practicar el derecho en el estado de Nueva York. Y no sé si vieron que recientemente Deloitte, también, la firma consultora gigantesca global, fue contratada por el gobierno australiano para que les ayudara a hacer un reporte sobre cómo distribuir los subsidios, y un reporte de $400,000. Y Deloitte confió a ciegas en la inteligencia artificial. Probablemente no sabían que esto no es sino un predictor de textos, que esto lo que hace es literalmente una lista y va prediciendo textos, y que siempre está sujeto a equivocarse y a alucinar. Y resulta que Deloitte presentó un reporte que citó un mundo de libros inexistentes como fuente de sus recomendaciones, por las cuales le pagan $400,000. Entonces, no sean como Deloitte, no sean como Steven Schwartz. Por favor, si se van a llevar algo de esta charla, es que ya entiendan cómo funciona a grandes rasgos la inteligencia artificial, pero además que entiendan cómo utilizarla mejor, y que no la deben dejar sola. ¿Listo? Entonces, si les parece, hagamos varias cosas. Bueno, les voy a hacer un par de sugerencias. Entonces, vean, lo primero, señores, espero que hayan aprendido mucho hoy. Espero que les guste como este estilo en que nosotros nos gusta explicar. Nosotros, digamos que quiero aprovechar este momento y la cantidad de personas que están aquí conectadas para contarles que nosotros no solamente damos estas clases que vieron hoy, sino que además acabamos de lanzar la semana pasada un curso. Es un curso que no solamente trata de enseñarles a ustedes cómo funciona la inteligencia artificial, sino que nuestro objetivo es que ustedes se conviertan en las mejores o las personas más valiosas de su empresa. ¿Listo? Quiero contarles un poco de cómo funciona ese curso, porque aquí no vamos solamente a aprender sobre inteligencia artificial, sino sobre automatización. ¿Listo? Entonces, este curso, que se llama Automatiza tu trabajo con inteligencia artificial, tiene, como les dije, el objetivo de convertirlos en la persona más valiosa de su empresa, con no code, inteligencia artificial, y sin necesidad de conocimientos previos ni de ser técnicos. Es un curso dictado por mí y por mi socio Salomón, en este mismo formato, con esta misma como frescura,
Y tenemos varios módulos donde, de nuevo, no solamente queremos enseñarles a utilizar inteligencia artificial, sino además a automatizar procesos en sus organizaciones para que se vuelvan las personas más valiosas. Es un curso 100% virtual, pregrabado, que ustedes pueden hacer a su ritmo, pero tenemos sesiones de preguntas y respuestas semanales. Son unas sesiones muy nutridas y acceso a una comunidad. La gente discute todas discute todas sus dudas y comparte su proceso. Sí, es con certificación al final. De nuevo, este es un curso, tienen acceso durante un año y es un curso en el que nuestro objetivo es convertirlos a ustedes en las superestrellas de la inteligencia artificial y la automatización en sus empresas. Y para eso vamos a tener 6 módulos. Esos 6 módulos son los siguientes. El primero es Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa, herramientas de inteligencia artificial, que es de esta clase que vieron hoy, es una versión mutilada de las primeras 4 sesiones de ese módulo. Es muy completo todo lo que vemos en esa clase y de verdad de aquí la gente sale experta en utilizar modelos de inteligencia artificial y herramientas de inteligencia artificial. En el segundo módulo aprendemos sobre APIs, sobre pensamiento sistémico, sobre cómo conectarnos con distintos servicios en Internet de manera automática para automatizar flujos de trabajo. Después aprendemos una plataforma de automatización que es absolutamente espectacular, que se llama N8N, que nos permite crear flujos automáticos para automatizar procesos propios y de nuestra empresa. Y ustedes no saben el valor que eso genera. Después hablamos sobre cómo crear aplicaciones web completas escribiendo código con inteligencia artificial para hacer, digamos, que las páginas de Internet y la funcionalidad con inteligencia artificial y con N8N. Y finalmente hablamos sobre cómo extraer información de Internet haciendo web scraping. Esto es absolutamente espectacular para conseguir leads, para procesos de ventas, para alimentar portafolios en plataformas, para lo que ustedes quieran. Es una locura lo que uno puede lograr con web scraping hoy en día. Entonces, ¿qué incluye esto? El curso completo de 6 módulos, acceso durante un año, sesiones de preguntas y respuestas semanales, proyectos prácticos reales que construimos durante estas sesiones, acceso a la comunidad, a las llamadas en vivo y a los materiales. Y ojo, una garantía de satisfacción 100%. ¿Qué significa esto? Mi objetivo es que ustedes se vuelvan las personas más valiosas de su empresa aprendiendo a automatizar procesos con inteligencia artificial. Si ustedes, después de hacer todo el curso, de hacer los ejercicios, de ir a las sesiones, de participar en la comunidad, dicen, oiga, esto definitivamente no me sirvió, yo sin preguntas les devuelvo el 100% de la plata. ¿Listo? A mí no me interesa quedarme con la plata de alguien a quien no ayudé, pero ojo, tienen que hacer el curso. ¿Listo?